buscar sabiduría, conocimiento, poder. Y entonces esa gente buscaba eso. Hasta el día de hoy, mucha gente que levanta altares y adora a ciertos dioses son poseídos, según estas personas dicen que son poseídos por dioses, por seres espirituales poderosos, por seres espirituales que conocen el futuro, por seres espirituales que pueden sanar. Entonces se hacen poseer de uno de estos espíritus y van a tocar a alguien para que sea sanado, o empiezan a hablar y la gente escuchando porque les puede hablar de su futuro, supuestamente les puede dar respuesta aún de como alguien que dice que se muere una persona y tenía mucho dinero pero lo tenía escondido. Entonces este familiar va a un lugar de estos para que el espíritu le diga dónde estaba el dinero escondido. Entonces va y paga y entra a ese lugar y empiezan ahí a danzar, a hacer cosas, a echarse sangre sobre el cuerpo y todas esas cosas, y después es poseído por el espíritu y dice que el espíritu le dijo realmente si había o no había dinero. Entonces son muchas cosas por lo que la gente busca esos lugares y adora en esos lugares. Pero cuando vemos aquí la palabra, ¿qué realmente buscaba el pueblo de Israel? Porque ellos prefirieron a los Baales antes que a Dios. ¿Por qué prefirieron a los Baales antes que a Dios? Porque se había hecho poderosa esa religión, esa cultura, esa costumbre. Se había hecho muy poderosa en el tiempo del rey Acab, porque se casó con una mujer adoradora de dioses y trajo sus dioses y empezó a meter en el corazón de la gente esa idolatría. La astucia que siempre usa el ser humano es trabajar con los niños pequeños. Si inculcas en un niño pequeño una costumbre, ¿cierto?, como es la idolatría y cosas similares, cuando el niño crece con esa mentalidad. Desde pequeño está adorando a estos falsos dioses hasta que llega adulto y puede hacerse viejo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, algo similar pasó en el pueblo de Israel. Trabajaron con los niños hasta que llegó la etapa en que casi la mayoría del pueblo estaba adorando a estos falsos dioses. ¿Y qué encontraban? Supuestamente estos dioses les daban prosperidad, les daban poder. La vez pasada hablábamos de la diosa Acera o Astarte, que es siempre la misma, solamente cambia el nombre según el idioma, según el pueblo, pero siempre es una mujer que simboliza fertilidad. La diosa de la fertilidad, para que haya fertilidad, las mujeres sean fértiles, y mayormente la adoraban mujeres para ser fértiles, para que tengan buenos hijos, para que les nazcan fuertes y todo ello. Pero es una mentira, un engaño que las habían hecho creer, porque el que da la fertilidad a la mujer es Dios. Amén. Después había la adoración a Moloch, que era el sacrificio de niños, el dios de la guerra, el dios poderoso, Moloch. Entonces, para que ellos tuviesen la protección de Moloch, el poder de Moloch, o la ayuda de Moloch, cuando iban a la guerra, sacrificaban vidas, niños. Y después estaba el otro dios que le llamaban el dios de la prosperidad, porque cuando adoraban a ese dios, según decían ellos, que prosperaban. Pero sabemos que todo eso es falso, porque el que trae prosperidad a nuestras vidas es Dios. Y haciendo lo correcto, porque el que quiere prosperar robando, escapando y aprovechándose de los demás, no le va a durar eso mucho, porque dice que Dios castiga
al malvado. Entonces ellos adoraban a estos falsos dioses, tenían los altares para adorarlos, subían a esos lugares, es decir, a esos templos o a esos lugares dedicados a esos dioses, esos pedazos de terrenos donde tenían altares de piedra y todo tipo de altar según el dinero, la economía que cada uno tuviera. Podía ser un altar muy elegante y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ellos habían dejado a Dios, y sucede que el altar de Dios estaba en ruinas. Lo dice el escritor aquí de la historia de este evento que sucede con Elías y los profetas de Baal. Habían, dice, 450 del uno y del otro, habían como 1000 o tal vez más profetas a los Baales. Imagínense usted, ¿por qué habían tantos profetas a los Baales? ¿Cuántos altares realmente habían en aquel lugar? Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué habían tantos y por qué habían tantos altares? Cada altar era hecho para cierto grupo de personas, cierto Dios, cierta necesidad, como hoy en día. Hasta el día de hoy la gente tiene altares, tiene templos, y en esos templos hay varios altares. O sea, hay una imagen aquí, otra imagen más allá, otra más para allá. Pueden haber 100 imágenes en un templo, dependiendo del tamaño del templo. Y a todos le prenden una vela, ese símbolo de adoración a esta imagen. Una vela o cualquier cosa que simboliza fuego, porque los altares tenían fuego. Por eso es que Elías aquí habla de fuego, ¿cierto? El altar de piedra, la imagen de Baal o del Dios, el nombre, por darle un nombre plural se usa Baales, pero cada uno tenía un nombre distinto, ¿cierto? Por no decir dioses, o por no decir santos, o por no decir imágenes, decían Baales, ¿ya? Pero cada uno tenía un nombre diferente. Astarte, Acera, Moló y otros nombres ahí diferentes. Bueno, el asunto es que cuando yo le pregunto a Dios, Dios me dice, hoy en día mucha gente no va a un altar a encender una vela, otros sí, pero esos altares de adoración a esos dioses tenían sacrificios. La gente llevaba cosas materiales, oro, plata, hoy en día es dinero, no se usa tanto el oro y la plata, pero dinero. Hacían fiestas, bebían, bailaban, fornicaban, adulteraban y todo en estas fiestas a los baales. ¿Qué sacrificaba la gente? Su tiempo. Su tiempo, porque dejaban su casa, dejaban todo y se iban a adorar estos baales, a llevar lo necesario para adorar al Baal: leña, animales, a darle a los profetas de los Baales dinero, oro, plata, lo que los profetas pidiesen, la gente les daba. Estaban al servicio de los Baales estos sacerdotes, y la gente tenía que mantenerlos, ¿cierto? Entonces la gente hacía todo eso. ¿Qué representa hoy en día? El tiempo que no lo dedicamos a Dios, el tiempo que se lo dedicamos a los placeres y deleites del mundo. No estamos utilizando un altar, pero simbólicamente, si no adoras a Dios, estás adorando a algún Baal. Cuando ellos iban a adorar a algún Baal, ellos practicaban la borrachera allí, el placer sexual, adulterio, fornicación y todas esas cosas. Habían prostitutas,
había orgías, allí era un sexo desenfrenado hasta con animales y todo eso. Era un tiempo que consagraban ellos para adorar a los Baal. Hoy en día muchos lo hacen. Muchas personas salen en busca de placer sexual, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Otros les gusta el alcohol, otros les gustan las drogas. Están de alguna forma siendo parte de esta adoración a los Baal, porque están practicando lo que practicaba la gente en aquel tiempo. El tiempo que no se le dedica a Dios, ¿a quién se lo dedicamos? A los placeres de la carne. Pues estos Baales estaban para los placeres de la carne. Cada vez que le damos placer a nuestra carne y nos negamos a venir a Dios, nos negamos a venir a la casa de Dios, nos negamos a venir a un ayuno, nos negamos a venir a un culto especial en la casa de Dios y nos quedamos en la casa haciendo otras cosas, viendo la televisión o otras cosas, o vamos a algún lugar de paseo, de viaje, y le damos el último lugar a Dios, como lo que nos sobra se lo damos a Dios. Estamos actuando como el pueblo de Israel. Habían descuidado el altar de adoración a Dios. Estaba en ruinas el altar de adoración a Dios. ¿Cómo está nuestro altar de adoración a Dios? Nuestro altar de adoración a Dios es ese tiempo que dedicamos a Dios, esa ofrenda que traemos a Dios. Cuando servimos en la iglesia, cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y todo lo necesario en la iglesia, cuando servimos con los ministerios, con los dones que Dios nos ha dado, cuando predicamos la palabra a otras personas, cuando invitamos a otras personas a dejar los altares de Baal y venir a la casa de Dios. Elías aquí estaba haciendo ese trabajo. Elías aquí también es tipo del Señor Jesucristo. Elías derriba los altares a Baal y exalta, glorifica a Dios en esta ocasión. El fuego que viene del cielo y enciende el altar es tipo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. El altar donde cae el fuego es tipo de la iglesia y Elías es tipo de Jesús. Elías enfrenta a los Baales, los avergüenza públicamente, los derrota públicamente, son avergonzados y destruidos, y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. La ley en el altar representa la cruz. El sacrificio representa el sacrificio de Jesús. Y esa victoria que Elías tuvo aquel día hizo que casi todo el pueblo de Israel, casi todo, en su mayoría, se volvieran a Dios. Les quitó las vendas de los ojos a muchos que no sabían realmente a quién adorar. Estaban confundidos, porque como les digo, los habían engañado, los habían hecho creer en falsos dioses. Y cuando Elías manda que caiga fuego del cielo, señal del cielo, la única señal que aquel día hubo fue la que envió el Dios de Elías. Y Elías dice claramente, invocó al Dios de Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, al Dios de Isaac, que es el padre también del pueblo de Israel, y al Dios de Israel. Entonces, cuando ellos escucharon a Elías invocando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel,